Vamos a partir entonces con la primera exposición, que estará a cargo de Javier Flores. Javier es ingeniero de la edificación y desde el año 2013 trabaja principalmente en el Departamento de Certificación y Consultoría de Edificios Passive House en diferentes países, en el Passive House Institute en Darmstadt, Alemania. Y Javier nos hará una presentación, primero una breve introducción sobre los principios del Passive House y luego nos mostrará experiencias internacionales en desarrollos inmobiliarios Passive House. Hola, buenos días a todos y muchas gracias Alejandra por la introducción. Bueno, como comentaba Alejandra, en los próximos minutos vamos a ver algunos ejemplos de proyectos certificados Passive House alrededor del mundo y nos vamos a centrar en esta ocasión en proyectos grandes, ¿no? Masivos y que son considerados hasta la fecha los asentamientos Passive House certificados de mayor extensión. Antes de pasar a ver los ejemplos, recordar que la certificación de estos proyectos se ha conseguido a través de una correcta planificación de los mismos en términos de eficiencia energética, aplicando los 5 principios Passive House que vemos aquí. A los que se podrían sumar también lo que sería el sombreamiento temporal y ventilación natural en el caso de que sea beneficioso. Y una correcta ejecución o construcción de los proyectos es clave para alcanzar la certificación. La certificación se consigue cuando después de la construcción del proyecto se cumplen los requisitos o criterios Passive House que aplican para ese tipo de edificio y que los vemos aquí y no vamos a entrar más en detalle en esta presentación. Hasta la fecha se han registrado más de 2,5 millones de metros cuadrados certificados en todo el mundo y que engloban usos tan diversos como residencial, de oficinas, escuelas, kindergarten y hoteles, etcétera, ¿no? Eh, Vale, entrando ya un poco en los ejemplos que queremos mostrar, el primer ejemplo que les quería mostrar se encuentra en la ciudad de Heidelberg, al sur de Alemania. Y tan solo a 60 kilómetros de donde me encuentro, en el sector urbanístico de Bandstadt. Este sector, a la orilla de las vías del tren, se empezó a construir en 2008 y tiene prevista su finalización en el año 2022. Comprende una superficie total de 220.000 metros cuadrados. En la foto podemos ver la parte norte y con una superficie construida total de 80.000 metros cuadrados, en las que se engloban aproximadamente 1.400 unidades de vivienda. En este caso no existen solo edificios residenciales, sino que el complejo de Bandstadt también incorpora, por ejemplo, una guardería, edificios de oficinas, residencias de estudiantes, un hotel e incluso un cine. Todos los edificios planificados en este complejo urbanístico han sido planificados siguiendo los 5 principios Passive House, a los que se suma un suministro de calor para calefacción y agua caliente por calefacción urbana, que sería district heating. Por ejemplo, aquí podemos ver los edificios residenciales en esta imagen, también viviendas unifamiliares. Esta sería la guardería y también edificios de oficinas. Como he comentado, el calor y electricidad de suministro se produce en una central distrital de cogeneración cercana que utiliza como combustible astillas de madera procedentes de material de gestión paisajística, recogidas de esquejes, etc. Con este sistema se ahorran 30.000 toneladas de CO2 al año, que hacen que Bandstadt sea el mayor distrito de emisiones cero de Europa en cuanto a su balance. Se pueden, en este caso también se pudieron hacer mediciones en cuanto a los consumos de calefacción y agua caliente y en este gráfico podemos comparar, comparamos lo que fueron los consumos, ¿no? En el año 2014 y en el año 2015, ¿no? En este caso se puede ver que los niveles muy bajos de demanda energética que marca el estándar Passive House en cuanto a calefacción, demanda de calefacción, que son 15 kilovatios hora metro cuadrado año, pues se verifican en base a las mediciones que se hicieron. No tan solo el cálculo energético que se hizo, sino también las mediciones.
En segundo lugar, quería compartir este ejemplo, que es el complejo residencial Prinz Eugen Park en Múnich, y es un asentamiento ecológico de apartamentos con un aparcamiento subterráneo. Constituye el mayor desarrollo residencial en madera, ¿no? Que es importante recalcar hasta la fecha, con diferentes tipologías de vivienda, casas adosadas, casas en hilera, pisos con patios interiores, etcétera. Y su construcción empezó en el año 2017 y se ha completado en el 2020. Tiene 36 apartamentos de diferentes tamaños para atraer a diferentes tipos de usuarios con una superficie útil aproximada de 4.000 metros cuadrados. Em, Otro complejo urbanístico que quería compartirles es el de viviendas Passive House en Loden Areal, en Innsbruck. Se, se constituye con dos edificios en forma de L, con planta baja más 5 pisos, y cada edificio fue diseñado por diferentes equipos de arquitectos. Contiene 361 apartamentos que hacen un total de 27.000 metros cuadrados de superficie de referencia energética. Y son estos dos edificios. El diseño apunta a los siguientes aspectos: buena envolvente térmica del edificio, instalaciones técnicas más sencillas, menos complejas, un manejo sencillo para el usuario y bajos costes de funcionamiento respetuoso con el medio ambiente. Ya fuera de Europa, el complejo urbanístico de Gaobeidian, Railway City en Gaobeidian, China, se podría considerar el hermano gemelo en China del sector Banstadt, que hemos visto en el primer ejemplo, en Heidelberg. Y se trata de un desarrollo residencial con 37 edificios, alrededor de 3.000 apartamentos en los que se encuentran rascacielos, casas multifamiliares, villas, jardines de infancia, etcétera. Hacen un total de 330.000 metros cuadrados, de los que 170.000 están certificados hasta la fecha. Y aquí podemos ver algunas imágenes también del complejo, ¿no? Tanto en la obra como terminados, y las diferentes tipologías de edificios que existen en este complejo. Similar al complejo de Gaobeidian que acabamos de ver, se promovió también en China el desarrollo residencial de, de Qingdao con 37.000 metros cuadrados, que compone también viviendas unifamiliares y casas adosadas. Fuera de China, también quería compartirles este ejemplo. Este fue un caso de estudio que se hizo a través del programa LIFE, que se llevó a cabo, bueno, se llevó a cabo en México con fondos de la Unión Europea para la implementación de planes estratégicos en la mitigación de gases de efecto invernadero en la vivienda social en este país, ¿no? Para esto se llevaron a cabo la planificación y construcción de proyectos Passive House que alcanzaron una reducción del 80% de emisiones de CO2 con respecto a la línea base de referencia, ¿no? O Build as Usual. Los primeros proyectos pilotos se llevaron a cabo y sirven como muestra de la replicabilidad del sistema Passive House en la vivienda social en México. Y se escogieron también diferentes ciudades y zonas climáticas para conocer cuál sería el potencial de reducción de CO2. Está claro que en climas más extremos el potencial de reducción de gases de efecto invernadero es mayor. Y bueno, aquí se pueden ver diferentes inmobiliarias, ¿no? Promotores que fueron elegidos, ¿no? Mediante concurso para brindarles asesoría en la implementación de estas viviendas. Otro estudio que les quería compartir es el estudio que hemos realizado en India. El Passive House Institute tuvo la oportunidad de analizar cómo sería una Passive House en India en, el, en, en un estudio llevado a cabo por el
Passive House con la colaboración de la GIZ India y realizado en colaboración con socios locales. La idea de este estudio fue mejorar los diseños típicos de edificios hasta alcanzar distintos niveles de eficiencia energética y posteriormente poner a disposición de los interesados toda la documentación de los edificios de forma gratuita en una plataforma online, ¿no? Similar como se hizo en México, en primer lugar se eligieron 5 ciudades para representar las 5 principales zonas climáticas de la India y se seleccionaron 5 tipologías para optimizarlas y conseguir el estándar Passive House. Se seleccionaron en función de su potencial de reproducción, de replicabilidad, para cubrir una amplia gama de tamaños de pisos. Así, mientras que los niveles 1 a 4 de eficiencia exploran soluciones que se ajustan a las condiciones actuales de la India. Aquí vemos que son 5 niveles de eficiencia energética que se exploraron. El nivel 5, en el que se alcanzan los criterios PASIV, ofrece una solución de alto rendimiento preparada para el escenario en que la gente requiere principalmente aire acondicionado en todo el departamento y una mejor calidad del aire interior. Existe un webinar también en YouTube que tienen acceso gratuito por si quieren ampliar un poco el conocimiento o la información en este estudio. Para terminar, quería exponerles 3 ejemplos, 3 proyectos que son pioneros y que pueden servir también como muestra de la reproducción que tiene el estándar Passive House, en este caso en la vivienda residencial en diferentes países. El primero se trata de una vivienda certificada en Tailandia, en la que se instaló por ejemplo, en este caso una unidad de ventilación con impulsión y extracción de aire con recuperación de energía, no solo de calor, sino también de humedad, combinada con una bomba de calor de fuente de calor aire-aire integrada en este sistema de ventilación para la refrigeración y deshumidificación a través del aire de recirculación en la misma unidad de ventilación, ¿no? Que es también una solución pionera. Eh, También otro segundo proyecto es bueno, una pequeña oficina en Brasil de aproximadamente 60 metros cúbicos, en la que también se instala un sistema de ventilación con recuperación de humedad, ¿no? Estamos hablando de climas que tienen una alta componente latente en el aire que tiene que ser mantenida en el exterior, ¿no? Entonces, bueno, son soluciones que se implementaron en estos casos para llegar a cumplir los criterios PASIV. Y es la primera, digamos, la primera edificación certificada en Brasil. Y por último, la primera vivienda unifamiliar certificada en Arabia Saudí. También es un clima cálido húmedo, un poquito más grande que las anteriores y bueno, también pues se construyó al lado de una vivienda cumpliendo las regulaciones del país, ¿no? Para ver un poco la diferencia que había en aspectos, ¿no? En comparación de estas dos estándares energéticos. Y bueno, esto es un poco lo que quería mostrarles por el momento. Muchas gracias.